Amados hermanos, bienvenidos aquí a este lugar que Dios nos concede para bendecir su nombre. Y también, hermanos, a los que están en ocasiones, hermanos, cuando tenemos oportunidad y hacemos saber a personas de que estamos aquí en nuestra iglesia Esperanza Viva, les damos, hermanos, donde lo pueden ver en YouTube, en dado caso de que si no están asistiendo a algún lugar, que puedan acompañarnos. Bienvenidos también los que están en YouTube o en el internet, en algún lugar. Dice, hermano, la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: oh alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, ni en donde no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Ese, hermano, es nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre precioso, en esta hermosa tarde que tú nos concedes, este día te damos gracias por la salud que nos das para poder llegar, por aquello, Señor, que valientemente, con ánimo que tú le das, que aunque en ocasiones, Señor, no se siente del bien todo, pero aquí estamos, Señor, para que toques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos, Señor, para que podamos nosotros continuar alabándote, glorificándote y hablar, Señor, de las maravillas que tenemos, mi Dios, al conocerte. Padre, ayúdanos a enfocarnos este corto tiempo, Señor, que estamos en este lugar, y darte a ti lo que tú mereces, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estés viendo. Mi nombre es Guille y qué gusto vernos reunidos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos los próximos eventos, que es este mes de abril. Empezamos con los varones. Para los varones, este 20 de abril será su desayuno, solo para varones. 20 de abril, donación sugerida solamente $3. Bueno, los esperamos. ¿Cuándo? Este abril, 20 de abril. Y también tenemos la recaudación de fondos el 28 de abril. Si quieres ayudar a los jóvenes para ir al campamento, te invitamos a comer una papa horneada. ¿Cuándo? El 28 de abril, de 11:30 a 1. Así estás contribuyendo a los jóvenes para ayudarlos a ir al campamento y al mismo tiempo te comes tu papa horneada. Así que ven con hambre. 28 de abril, de 11:30 a 1. También tenemos la blanket. Consigue tu Giving Blanket en tu tienda online hoy. Tal como sugiere el nombre, el objetivo de regalar la manta a alguien que la necesite. Los ingresos de su compra se destinan a la reparación del piso de la iglesia. Puedes comprar tu manta hoy en lhchd.org/shop. Así que ya sabes, si tienes a alguien a quien regalar una blanket, vea online. En la silla frente a ti encontrarás los códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. Nuestro caminar espiritual es conectarnos a la vida de la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y queremos invitarte a que te unas con nosotros a lo que estamos haciendo
Y también pues queremos, para conocer más de ti, necesitamos que llenes tu tarjeta de bienvenida y así nos comunicaremos contigo. Y si estás listo para servir, es muy bonito agradar, trabajar para la obra del Señor. También te invitamos a que nos dejes tu dato y así nos conectaremos contigo. Hay mucha obra para el Señor aquí en nuestra iglesia. Te invitamos. Los códigos QR, Give o Dar también están disponibles para escanear y realizar donaciones en cualquier momento. Las opciones de dar son 3. Puedes dejar tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Visita lhchd.org y haz clic en dar. Bueno, esto es todo por el momento, son los anuncios. Acuérdense, varones, y a comer papa horneada, ¿cuándo? El 28 de abril. Muchas gracias por su atención y ahora dispongamos a escuchar lo que Dios nos hablará a hoy por medio de nuestro pastor, Carlos Briceño. Bye. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Génesis capítulo 6. Solo para decirles, muchos han preguntado acerca del grupo misionero que se fue para Sudáfrica. Ya tomaron un vuelo de 13 horas, están esperando ahorita en el aeropuerto para tomar otro vuelo de 12 horas. Se van a llegar como a medianoche, así que sigan orando. Mi esposa anda por ahí también. Y sí me hizo falta mucho mi esposa, no solo por el bulto anoche, pero esta mañana no sabía cómo vestirme, no sabía qué poner, porque hoy el color de hoy era khaki. Tuve que mandarle fotos a 2 hermanas que, oye, ¿cuál es esto? Y me dijeron, bueno, con esa te parece a chilaquiles, me dije, así que. El problema es que me tocó cubrir por el pastor Rich esta mañana en inglés y ya había usado uno que no era el correcto, así que me tuve que cambiar. Cuando vine al segundo servicio, los muchachos de arriba dicen, ¿se cambió el pastor? Ya pensarán que soy como esos artistas que tienen diferente wardrobe. Pero estén orando, hermanos, por el grupo misionero. Había muchos, Satanás quiso parar ese viaje, hizo muchos intentos. Hasta el último día, uno de los jóvenes que estaba yendo tuvo un accidente automovilístico. Pero gracias a Dios está bien y también tú pude ir al viaje, pero que Dios ya está obrando ahí en los lugares que van a tocar. Génesis capítulo 6, estamos continuando nuestro estudio de los primeros 11 capítulos de Génesis y hoy ya llegamos al capítulo 6 y hemos visto hasta ahora que Dios creó este mundo perfecto y le dio dominio a todo sobre la creación, al hombre y la mujer. Y al final de los 6 días de la creación todo estaba perfecto. No había maldad, no había sufrimiento. Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios, caminaban con Dios. Pero todo eso cambia en el capítulo 3, cuando llega Satanás y los engaña, les hace dudar. Les dice, ¿estás seguro que Dios hizo eso? Dios solo no quiere que tú te seas como Él. Les hizo dudar del carácter de Dios, de la palabra de Dios. Y a raíz de eso desobedecieron a Dios y entró el pecado al mundo y corrompió toda la creación de Dios. Y el resultado es la maldición de la tierra. Y fueron expulsados Adán y Eva de ese lugar perfecto de la presencia de Dios. Y todo mundo que ha nacido después de Adán y Eva, que nos incluye a todos nosotros, nacimos separados de Dios. Nacimos fuera de la presencia de Dios. Nacimos condenados en este cuerpo, esta tierra, maldecido por el pecado. Y vimos la última vez, tuvimos un descanso la semana pasada por día de resurrección, pero vimos la última vez hace 2 semanas, en la primera familia, vemos ya el resultado del pecado, en Caín y Abel. Que Caín lleva su ofrenda a Dios y es reprendido porque lleva su ofrenda en base a sus propios méritos. Y se resiente tanto que termina matando a su hermano Abel. Y el problema del pecado se empeora con cada descendiente que viene después. En el capítulo 5, no lo vamos a ir en detalle, pero les voy a poner un diagrama. Lo que pueden ver en el capítulo 5 es un árbol de los descendientes desde Adán y Eva. Si pueden leer ahí, lo pueden ver, eso va a ser. El diagrama ahí resume todo lo que pasa en el capítulo 5 de los hijos de Caín y de Set. Y lo importante de todo esto, que de todos estos descendientes, solo hay uno que caminaba con Dios, Enoc. Pero sí vemos ya indicios de la decadencia moral. Hay más personas, ya ves la muerte, la venganza, el orgullo del pecado. Y cuando llegamos al capítulo 6, podemos ver a qué nivel de decadencia moral había llegado
la humanidad. Y nos dice el versículo 4 que estaban avanzando. Eran hombres de prestigio, de reputación, eran de renombre, pero también nos dice que eran malvados y se casaban con otros malvados. Y si lees el principio del capítulo 6, ahí, en la palabra ahí que usan, se puede decir que se casaron con hijos del diablo, dice. Que dice, y el resultado fue una generación malvada, una generación corrupta, una generación sin temor a Dios. Y eso nos lleva al pasaje de hoy, donde Dios declara juicio a la decadencia moral de la humanidad. El juicio fue una catástrofe global que limpiaría el mundo de toda la generación malvada. Dios decide hacer borrón y cuenta nueva y escoge a un hombre justo en medio de esta maldad para esta misión importante, a Noé. Y en las primeras 3 semanas vamos a estar estudiando del capítulo 6 al 8 y la vida de Noé, del diluvio. Y vamos a ver hoy la causa del diluvio, la siguiente semana la consideración del diluvio y después la tercera vamos a ver el pacto que hace Dios al terminar el diluvio. Pero hermanos, esta es una historia que tiene la Biblia que lo conocemos muy bien. Si has asistido a la Biblia, se cuenta mucho a los niños y lo vamos conociendo desde niños, pero es importante recordar, hermanos, que es más que solo un cuento de niños. El diluvio es un evento pasado con grandes implicaciones del futuro. Nos hace entender que Dios no tolera el pecado. Y Él promete que vendrá otro juicio por el pecado otra vez. Y si queremos escapar ese juicio que vendrá, necesitamos entender qué es lo que causó el diluvio y cómo podemos salvarnos de ese juicio de Dios. Así que vamos al capítulo 6 y vamos a conocer la causa del diluvio. Génesis 6, del 5 al 13, pongámonos de pie, nos ponemos de pie aquí en reverencia a la palabra de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu perfecta palabra. Padre, gracias por esta advertencia que nos das el día de hoy, Padre. Padre, te pido que al leer esta verdad tuya acerca del pecado, que salgamos de este lugar, Padre, reconociendo tu gracia, reconociendo que el pecado no puede estar donde tú estás y que el pecado tiene consecuencias. Y ayúdanos, Padre, a ser como Jehová, como Noé, proclamadores que tú eres un Dios justo, un Dios de amor, que salvas al que pone su fe en ti. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver, están en la parte de atrás del boletín, van a estar en la pantalla también. Los 3 puntos de la causa del diluvio. Primero vamos a ver la perversión del hombre, después vamos a ver la prescripción de Dios por esa perversión y vamos a terminar con la proclamación de un hombre justo en medio de esta perversión. Vamos a comenzar, la perversión. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todos los designios de su pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente para el mal. Hermanos, este versículo describe la doctrina de la perversión humana. Describe la profundidad de la perversión humana. Y ahora, unos puntos aquí dice ahí que Dios vio la maldad de los hombres. Aquí no significa que Dios fue sorprendido por la maldad de los hombres. No fue como que los hombres habían logrado esconderle la maldad a Dios y de repente dio cuenta de Dios: ay, mira, yo pensé que eran buenos y míralo. No, hermano, no. A Dios no se le puede esconder nada. Dios no se sorprende de nada. Él es omnisciente, Él conoce todo. No hay nada en el mundo que le sorprende a Dios. No hay nada que escapa su mirada. No hay nada que escapa su conocimiento. Hebreos 4:13 dice: y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no hay ni un segundo en el mundo, no hay ni un momento en el mundo donde Dios no está enteramente, completamente enterrado, con conocimiento completo de todo lo que está pasando en todo lugar, en todo tiempo y con toda persona. Él tiene el pleno conocimiento de todo pecado, incluyendo esos pecados que piensas que estás escondiendo de todos, incluyendo esas iniquidades que tratas de ocultar. No existe el concepto de un pecado privado. Eso no es un concepto que existe para Dios. Tal vez puedas ocultar el pecado de tu familia, tal vez lo puedes ocultar de tus amigos. Hacemos muy bien en ocultarnos en nosotros mismos, a convencernos de que no estamos haciendo nada malo. Pero no existe ese pecado privado. No importa si estás solo, no importa si estás solo con una computadora, en tu teléfono, no importa qué estés haciendo, no existe el concepto de un pecado privado. Dios siempre sabe, Dios conoce ese pecado. No puedes ocultárselo a Dios. Él conoce hasta tus pensamientos internos antes de que se conviertan en pecado. Y la palabra segura dice en Números 32, sabed, dice, que tus pecados te alcanzarán. Y hermanos, cuando dice aquí que Dios vio el pecado, significa que estaba consciente de que la creación se había corrompido. Pero más importante, estaba consciente de que la creación ya no era como Él lo creó. Si se acuerdan, al final de la creación, el día 6, dice la palabra en el primer capítulo de Génesis, que Dios vio lo que había hecho, dice, y estaba bueno de gran manera, dice. Pero ahora vemos en el versículo 5, dice que la maldad del hombre era mucha. El pecado había pervertido la humanidad. Estaba dominado el mundo por la maldad. Ahora, hermano, algo importante cuando dice que Dios vio la maldad, aquí no está hablando de unas obras externas, no está hablando de una conducta externa. Lo perverso, lo corrupto que vio Dios no es lo externo, sino que Dios vio la naturaleza interna del humano. La conducta malvada externa solo es una manifestación de la perversión interna del hombre. Miren qué dice el versículo, dice, todo designio de los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón. Cuando hablamos de algo del corazón, de los pensamientos, nosotros pensamos en sentimientos, en emociones, en algo como una emoción, como, ay, te amo con todo mi corazón. Pero para el hebreo el corazón era el centro de conciencia, el centro de entendimiento, era la raíz de toda conducta. Ahí es donde inicia toda conducta externa que podemos ver. Ahí es donde se produce todo pensamiento que se manifiesta como un comportamiento externo. Y en el fondo, hermanos, todos nacimos internamente corruptos por el pecado. Mire que dice también el versículo, dice todo designio de sus pensamientos. Una palabra muy interesante. Esa palabra cuando dice todo designio es la misma palabra que se usa en hebreo cuando dice que Dios formó al hombre. ¿Qué significa eso? Que toda obra externa se concibe, se forma, se diseña en el corazón humano. Todo lo que comienza, todo lo que vemos, toda ideología, todo argumento origina en el corazón, proviene del corazón. ¿Y por qué eso es un problema? Porque todo corazón es perverso, dice la palabra. Toda violencia, todo sufrimiento en el mundo es producto de un corazón perverso. Todo odio, todo pleito, todo desacuerdo, toda disensión, todo homicidio, todo robo, todo abuso, toda maldad en el mundo es el diseño, es el producto del corazón perverso del hombre. La maldad que vemos en el mundo solo es síntomas de la perversión interna del hombre. La raíz de toda la maldad es nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice Isaías que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pablo nos dice que no hay persona justo ni aún uno. La maldad que Dios mira aquí no son las obras externas, sino que mira el corazón perverso. Todo lo malo en el mundo, hermanos, es que nacimos internamente con un corazón perverso. Nuestro problema no es lo externo.
Nuestro problema no es lo que vemos, nuestro problema no es lo que asimilamos, nuestro problema no es lo que nos enseñan, nuestro problema no es el ambiente donde crecimos. Claro que influye, pero el problema, la raíz del problema es el corazón interno del hombre que es perverso. Lo externo no es lo que nos contamina, dice la palabra, sino que lo interno. Marcos 7:15. No hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Lo que vemos es lo producto del corazón. Y la razón que esta sociedad se está volviendo más y más perversa y alejando de Dios es porque estamos tratando el síntoma y no estamos tratando la raíz del problema. El problema es el corazón. El problema es el corazón interno pecaminoso. Y lo que hacemos, creamos excusas cuando se hace el pecado. Ay, no es su problema, pobrecito, así creció. Y esa mentalidad de estar tratando los síntomas es lo que causa que el mundo crea, la sociedad crea estas leyes donde personas pueden ir a robar en una tienda y todos solo podemos ver y las policías están viendo mientras se van. No es culpa de ellos. Si queremos realmente tratar el problema de la maldad del mundo, tenemos que tratar el problema del corazón. Y la única solución para el problema del corazón es un corazón sanado, transformado y renovado por Jesús. No vamos a solucionar ningún problema externo si no tratamos el corazón. Me estaba contando hace unas semanas un hermano que es padre de uno de los jóvenes. Él trabaja en la área de narcóticos del gobierno. Ya tiene más de 20 años trabajando ahí. Y dice que ha visto personas, drogadictos, que pasan por el sistema. Entran en programas de rehabilitación, salen y otra vez caen. Y es un ciclo continuo. Y dice, no he visto una persona, dice, que ha pasado por un programa de rehabilitación y se ha rehabilitado sin Jesús. Pueden entrar, pueden pasar el programa, pueden sentirse limpios, pero tan pronto salgan, caen otra vez. ¿Por qué? Porque es el corazón que está perverso. Y si no tratamos el corazón, no vamos a solucionar el problema del corazón. La maldad que vemos en el mundo es solo el producto de la naturaleza pecaminosa interna del corazón. Y hermanos, tengamos mucho cuidado, porque como creyentes que hemos sido transformados por Cristo, que nuestro corazón ha sido sanado, es muy fácil mirar a esas personas y decir, wow, ¿por qué se portan así? Darle la espalda, enojarlos, juzgarlos, condenarlos. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque cuando nos convertimos en Cristo, no perdimos esa naturaleza pecaminosa. Cuando entregaste tu vida a Jesús, no se fueron todos tus deseos de pecar. Cuando te entregaste a Jesús, los deseos de la carne continúan. Cuando te entregaste a Jesús, cuando Jesús sanó tu corazón, no se fueron las tentaciones que Satanás te pone. Al contrario, hermano, cuando decides seguir a Jesús es cuando más Satanás redobla su esfuerzo y te ataca más. Cuando no estás siguiendo a Jesús, cuando no está en tu vida Jesús, no estás haciendo lo que Dios quiere, a Él no le importa. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo lo que Él quiere. Él quiere que estés alejado de Dios. Si ya estás alejado, no tiene problema contigo. Pero el momento que decidas, yo voy a empezar a ir a la iglesia todos los domingos, es cuando más rico se siente la cama el domingo en la mañana. Cuando decides, voy a empezar a leer mi Biblia, es cuando empiezas a dormirte desde que hables tu Biblia. Puedes quedar despierto hasta las 3 de la mañana viendo series de Netflix, tu ojo ni se cierra. Pero tan pronto hables tu Biblia, ya te estás cabeceando. Satanás redobla los esfuerzos cuando tú vayas a decidir a seguir a Cristo. Ataca nuestro corazón, ataca nuestros deseos pecaminosos, el momento que tú decides seguir a Cristo. Por eso dice Jesús que si quieres ser su seguidor, tienes que morirse a sí mismo. Debes de cargar tu cruz, dice, cada día. Hermano, si tú eres seguidor de Cristo, cada día que te levantas, cada mañana que te levantas, tienes que estar preparado para enfrentar una batalla. Una batalla interna que comienza con esa naturaleza pecaminosa. Pero como creyente tú también tienes el Espíritu de Dios. Pero esos dos van a estar en constante batalla. Y todos los días tienes que tomar una decisión intencional de no ceder a los deseos del corazón, de no entretener ningún pensamiento malvado. Cada día debes de pedirle a Dios, Señor, ayúdame
Ayúdame hoy a suprimir los deseos de la carne. Ayúdame hoy a no caer en tentación. Ayúdame, Señor, a seguir la dirección de tu Espíritu Santo que habita en mí y no en las tentaciones de mis carnes. Regresando al pasaje de hoy, lo que Dios miró en esos días en el hombre es lo mismo que hay hoy, la maldad en el corazón. Y nos dice el versículo 6 cómo se sintió Dios de ver tanta maldad. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Hermanos, a Dios le duele el ver el sufrimiento que causa el pecado en el mundo, porque Él sabe que la consecuencia del pecado es la muerte. Él es un Dios de compasión. Él siente dolor a causa del pecado. Nos dice la Biblia que cuando Jesús miró Jerusalén, que se había alejado de Dios, dice que lloró, sintió compasión. Dice que miraba al mundo y los miraba desamparados. Sentía compasión por ellos. Esa es la idea cuando detrás de la frase, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. No está diciendo que Dios cambió su mente, sino que sintió tristeza, sintió compasión. Estaba decepcionado de cómo el pecado había corrompido su perfecta creación. Y sintió dolor, sintió tristeza, porque sabe que iba a venir un juicio. Su justicia demanda que la maldad en el mundo fuese juzgado. Y no hay alternativa, no hay alternativa. Eso nos lleva al segundo punto. Un Dios justo no puede dejar pasar la perversión del pecado sin consecuencia. Veamos la prescripción que Dios da al mundo a raíz del pecado. Hermanos, Dios es un Dios de compasión, pero Dios también es un Dios justo. Y un Dios justo no puede dejar pasar el pecado sin consecuencia. Su santidad requiere el juicio sobre la maldad. Y eso es lo que vemos en el versículo 7. Dios declara juicio sobre la maldad. Y dice, y dijo Jehová, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra ahí, reharé, significa, es muy fuerte, es muy gráfico. Literalmente significa remover algo que has puesto. Es como cuando escriben, lo usan la palabra, cuando escribes algo en un papel, después lo borras. Dios puso la creación y dice, lo voy a quitar la creación de donde lo puse. Es como lavar un sucio. El juicio que Dios declara aquí es borrar todo ser viviente de la faz de la tierra. Hermanos, si puedes buscar en el internet acerca del diluvio y vas a ver muchos comentarios, inclusive de creyentes que tratan de ayudar a Dios para poder explicar el diluvio y dicen, no fue una inundación local, como vemos ahora en las noticias que se inundó en un lugar, no fue algo global. Pero aquí es muy claro, de toda la tierra. Esto no solo ocurrió en una área donde estaba Noé, sino que ocurrió todo, es una catástrofe global que afectó toda la tierra. 2 declara que toda criatura será borrada, removida. Dice del hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo. Borrón y cuenta nueva con la creación. Y otra vez vemos la frase, pues me arrepintió de haberles hecho. Como les dije, Dios aquí lo que está diciendo, siento tristeza, siento compasión por lo que va a pasar. Hermanos, a Dios le conmueve la maldad del hombre, porque sabe del juicio que se está atesorando. Mire que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Cada uno, todo mundo tendrá un día donde tendrá que enfrentar al juicio de Dios. Toda persona, no importa si eres creyente o no creyente, toda persona tendrá su día de juicio. Para los creyentes es diferente, porque para los creyentes nuestro juicio es para juzgar, para evaluar nuestras obras que hicimos después que fuimos rescatados del pecado. Lo que hicimos como seguidores de Cristo, nuestras obras, nuestro servicio. Y dice la palabra que lo van a pasar por fuego, y lo que pasa al fuego recibirás recompensas, dice. Pero el juicio que está hablando, hermanos, el juicio aquí es a todo aquel que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Esos van a recibir el juicio del tormento eterno,
totalmente separados de Dios. Y hermanos, a Dios no le agrada esto. Él no se deleita en el sufrimiento que causa el pecado. Dice que siente tristeza. Y es por eso que mandó a su Hijo a morir en la cruz, para poder dar una oportunidad, una manera que no tengamos que pasar por ese juicio. Hablamos la semana pasada que Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie, todos nacimos en camino al infierno. Él es lleno de gracia y nos da una oportunidad, una manera para evitar ese camino. Envió a su Hijo a morir, a tomar el juicio, el castigo, su ira, que nosotros no merecemos. Y todo el que pone su fe puede escapar ese juicio. Y Él presenta y nos da una invitación para salir del camino que conduce al infierno. Y espera pacientemente, porque, hermanos, dice la palabra que Él no desea que nadie perezca. Pero llegará el día en que todo el que rechaza a Dios en este mundo, todo el que coge vivir separado de Dios en este mundo, va a recibir ese juicio de ser separado para la eternidad en el infierno. Ese es el mensaje que vemos desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Desde el primer libro, el primer mensaje que vemos en el primer libro de la Biblia es el juicio de Dios. Y el último termina con el juicio de Dios. Y hermano, es lamentable que este mensaje del juicio de Dios ya no se predica. El mensaje que se predica más es: Dios te ama y tiene un gran plan para ti. El mensaje que se predica ahora es: sigue viviendo como vives, no importa, Dios te va a amar y tú vive tu vida, you be you, tú haces lo que tú quieras, Dios te ama. Pero hermanos, no podemos entender el amor de Dios si no entendremos el juicio de Dios. No podemos comprender la gracia de Dios si no sabemos de qué nos salvó. Si predicamos solo el amor de Dios sin el juicio de Dios, no predicamos la completa verdad de Dios. Y una media mentira es una verdad, una media verdad es una mentira completa. Engañamos al mundo, hermanos, cuando no predicamos acerca del juicio de Dios para el pecador. Génesis 6 es el registro del juicio severo de Dios que declara sobre la humanidad a consecuencia del pecado. Es una calamidad como nunca antes se ha visto en la historia humana. Nunca ha visto una destrucción mundial como esto. Cuando eran los tiempos de COVID que comenzaban, unos decían: es el fin del mundo, nunca se había visto. Eso no compara, hermanos, lo que viene, lo que pasó en el pasado, que fue borrado todo ser del mundo excepto 8 personas. Ese fue el juicio de Dios. ¿Por qué? Por el grado de perversión que había llegado el pecado. El mundo se había alejado tanto de Dios que estaba cómodo en su pecado. El mundo se había alejado tanto de Dios que ya no celebraba el pecado. Estaba progresando. Si leemos la descendencia del capítulo anterior, nos dice que eran sociedades, civilizaciones que estaban desarrollando. Estaban aprendiendo a construir, hacían ya metales, crecían ganados, hacían poesía, música. De afuera se habían pensado: estamos por buen camino, estamos progresando, somos personas de renombre, de buena reputación, vamos por el buen camino, pero iban por el camino de la destrucción. Hermanos, ¿no suena eso como el tiempo que vivimos estos días? Estamos viviendo en días de Noé. Este mundo se está poniendo cómodo con sus pecados. Este mundo está celebrando el pecado. Hermanos, este mundo celebra tanto el pecado que hay un mes completo que se celebra el pecado con desfiles. Hay mucho progreso, hay mucho desarrollo, avances tecnológicos impresionantes. Hermanos, si piensas bien, los últimos 50 años a cómo estamos ahora con los avances tecnológicos. Una vez en el garaje estamos desempacando cosas y mis hijos y encontramos un Walkman. Y tuve que explicarle a mi hijo: ¿qué es eso? ¿Qué es un Walkman? Y me acuerdo cuando estaba yo en la universidad y conseguí mi primer Walkman. Y era uno de esos que era auto reverse, que lo pones y automáticamente se regresa, no tiene que sacarlo. Y no entendían lo que estoy hablando. Hermano, los avances que están haciendo, todos dirían: estamos viendo por buen camino. Pero hermano, el mundo se va alejando más y más a Dios, hacia la destrucción. Igual como en el tiempo de Noé, el juicio se aproxima. Igual como en el tiempo de Noé, vendrá un tiempo, hermanos, de gran calamidad sobre toda la tierra. Porque el juicio de Dios es necesario, es inevitable. Esa destrucción global que vemos en el primer libro de la Biblia, vemos esa misma destrucción en el último libro de la Biblia.
El libro de Apocalipsis nos dice que el juez justo vendrá ese día de juicio, que sería Jesús mismo. Vendrá a cumplir la promesa que se hizo desde Génesis 3, que dice que vendrá a derrotar a Satanás. Igual como en los tiempos de Noé, va a limpiar Dios, va a volver a crear la tierra. Destruirá la tierra una vez más para limpiarlo de los impíos. Segunda de Pedro 3 y 7. En los postreros días vendrán burladores, andan según sus propios concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? ¿Qué están diciendo? Están burlando. Dice que en los últimos días van a decir, ¿dónde está tu Dios? Ya tiene 2000 años que lo estás predicando, que va a regresar Jesús. ¿Dónde está? Nos van a burlar, dice. Hermanos, ¿quién de aquí le han burlado por ser cristianos? A mí me han burlado. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. ¿Qué están diciendo? Todo es igual, nada cambia, no hay un Dios. El mundo sigue, siempre ha existido, siempre va a existir. Dios no tiene cuenta, nada que ver en la creación. Dios no es un Dios personal, no es un Dios que interviene. Es lo que van a decir, estás adorando una fantasía. Y dice, pero mire qué dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Qué ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Qué se olvidan? Que Dios ya destruyó el mundo una vez y lo hizo con agua y lo va a hacer otra vez. Miren, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este versículo, hermanos, conecta el juicio de Dios sobre la tierra en los tiempos de Noé con el juicio de Dios que viene cuando Jesús regrese. Y hermanos, no tenemos tiempo para entrar en ese juicio. Ya hemos tomado mucha clase con el pastor David de Apocalipsis, pero es algo que no vamos a estar aquí, así que no lo vamos a experimentar. Pero esta destrucción que se habla del diluvio, hermanos, va a venir una destrucción por fuego, dice ahí. Los cielos, dice, saldrán de sus órbitas. Dice que la gente se van a morir solo en ver lo que está pasando. Hermanos, este es un juicio que viene. Es un juicio que hay burladores. Ahorita estamos viviendo esos tiempos. Las gentes se están burlando de los creyentes, se están burlando de nuestra fe en Cristo. Están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Van a burlarse de la segunda venida de Cristo. El mundo, hermanos, no tiene. Si miras hace unos 50, a los 50, todavía había temor de Dios en este mundo. Ahora ya no hay temor de Dios. Miren que dice Richard Dawkins, que es uno de los ateos más prolíficos de estos días. Dice lo que muchos piensan. Dice, la religión es capaz de llevar a la gente a una locura tan peligrosa que me parece que la fe se debe considerar una especie de enfermedad mental. ¿Qué piensan de nosotros? Que estamos locos. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que no podemos ver. Porque creemos en un Cristo que va a regresar. Porque creemos en un Dios que juzga. Ese es el mundo que vivimos, hermanos. Nuestros jóvenes están entrando en colegios, en universidades, donde les enseñan que tú eres un ignorante si crees, si eres un cristiano. Es importante, hermanos, que entendamos estos, que nos consideran ignorantes por creer en un cuento de hadas. Y dice también el versículo ese que las personas van a creer que las cosas siempre han sido igual, nunca van a cambiar, van a ser por siempre igual. Y dice, y lo ignoran voluntariamente. ¿Por qué lo ignoran? ¿Por qué no quieren recordar o por qué no quieren aceptar que Dios ya destruyó el mundo una vez con el diluvio? Porque si aceptan eso, tienen que aceptar que Dios juzga el pecado. Si aceptan que Dios ya destruyó una vez el mundo por el pecado, tendrán que aceptar que el destino de ellos también es la destrucción. Dice que está reservado, dice la misma palabra, un juicio de fuego de la perdición de los hombres impíos. No quieren aceptar eso. Van a decir que no pasó el diluvio, porque si lo aceptan van a estar aceptando que Dios es un Dios que juzga el pecado. Hermanos, la maldad, la perversión del mundo de hoy se está poniendo al igual que en los tiempos de Noé. Estamos viviendo en un tiempo que se aleja cada más de Dios,
caminando hacia la destrucción. Cuando Dios borró a todo ser viviente, lo hizo porque es un Dios justo. Cuando limpió al mundo de la maldad, lo hizo porque es un Dios santo. Y hará lo mismo, porque Él es un Dios que nunca cambia. La única diferencia, hermanos, es que en esta oportunidad solo habían 8 personas humanos que se salvaron. Cuando Dios regrese, gloria a Dios, vamos a ser más justos. Porque hemos sido, todo el que ha sido justificado por la sangre de Jesús va a ser salvado. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la perversión del pecado en el mundo, ya vimos la prescripción de Dios, pero aún, hermanos, aún cuando Dios declara juicio, Él extiende su gracia al justo. Y Él usa a Noé, un varón justo, a proclamar su gracia en medio del juicio venidero. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? Dice Noé, el versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en las generaciones. Noé, dice, con Dios caminó Noé. En medio de las declaraciones de juicio, vemos la gracia de Dios. Vemos que Dios usa a Noé, un varón justo, dice, para advertir al mundo. Cuando Dios juzga, hermanos, cuando Dios juzga el pecado, Él siempre distingue entre el justo y el impío. Malaquías 4, 1 y 2 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldrás y saltarás como becerros en la manada. Gloria a Dios. Esto es un consuelo para nosotros que creemos en Cristo. Esto debe ser un consuelo para todo el que pertenece a la familia de Dios. Que porque Dios ya tomó nuestro juicio en Jesús, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Y en el resto del capítulo 6, Dios le habla a Noé y le dice que va a destruir al mundo y le da instrucciones. Y le dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la cafetarías, que significa que lo va a cubrir, la va a sellar con brea por dentro y por fuera. Ahora, hermanos, hay muchos puntos importantes aquí en estas instrucciones. Primero, hay que ver lo importante, lo enorme de estas instrucciones. Dios le dice que va a destruir, pero no le ha dicho cómo lo va a destruir. Y le dice que construya, dice, un arca. Ahora, la otra semana vamos a hablar en más detalle de esto, pero el lugar donde estaba Noé estaba fuera de cualquier cuerpo de agua. No había llovido, vamos a ver versículos de la próxima semana. No había llovido en esto. Pero tampoco le dice a Noé que construye un barco o un nave de agua. Los barcos tienen dimensiones, si han visto los barcos, tienen dimensiones específicas. Un barco tiene los lados inclinados para navegar. Pero esto no es lo que Dios le dice a Noé que construya. Le dice al versículo 15, y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud del arca, de los 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y lo harás piso bajo, segundo y tercero. Las dimensiones que le da Dios a Jesús, a Noé, hermanos, no es un barco para navegar. Lo que es una caja rectangular grandísima. No es un barco diseñado para navegar, para ir por el agua. ¿Por qué? Porque no tenía ningún lugar que ir. Esto no es un crucero, hermanos. No es un crucero que va a ir Noé y va a salir a bañar en las playas de vez en cuando. Esto es un barco, no es diseñado para navegar. Solo es diseñado para flotar y para almacenar. No tiene remos, no tiene velas, no tiene piloto, no tiene capitán, no tiene volante, no tiene timón, no tiene navegante. Es una caja de 3 pisos con miles de compartimientos en cada piso. No está diseñada para navegar, sino para almacenamiento y para flotar, porque va a pasar, vamos a ver la próxima semana, 371 días flotando sobre el agua. Es una enorme caja, es una enorme tarea.
que Dios le da a Noé, una construcción como nunca antes se había hecho. Es más, hermano, un barco de este tamaño no fue construido hasta 1846. 1846, miles de años después que Dios le da esta instrucción a Noé, se construye un barco de este tamaño. Y es interesante también lo que se ha aprendido a través de los años en la construcción de barcos. Para que un barco pueda flotar y navegar, tiene que ser de dimensiones específicas. Tiene que tener un ratio de altura, de anchura, de 8:1 o 6:1. Y hermanos, no nos debe sorprender que el ratio que Dios le da a Noé es exactamente 6:1. Miles de años antes de que el hombre aprenda a construir barcos para navegar, Dios le da exactamente las dimensiones necesarias. Finalmente, hermanos, en el versículo 17, finalmente le dice Dios a Noé por qué va a construir esta caja. Versículo 17 dice: y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Le dice que esta caja es para que Él entre cuando venga el diluvio, Él y sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que van a entrar se van a ser salvos. Vamos a estudiar más esto la próxima semana, pero ahora quiero que entendamos, hermanos, esta tarea enorme que Dios le da a Noé. Es una tarea inconcebible construir algo tan grande, lejos del mar, donde no había llovido. Pero aquí es donde vemos, hermanos, la marca de un hombre justo. Aquí vemos las personas que se salvan del juicio de Dios. Aquí vemos una persona que cree en la palabra de Dios. Aquí vemos una persona que cree en la promesa de Dios. Mire qué dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, en todo este relato, Noé no habla. Es más, en los 3 capítulos del diluvio, Noé solo habla una vez al final, cuando ya sale del arca. Él no dice ni una palabra, pero sí podemos ver, él simplemente obedece las instrucciones de Dios. Él cree en la palabra de Dios y lo demuestra con obediencia. Y esto, hermanos, es obediencia, es la evidencia de una persona justa. Es la manera que marca que una persona que ama a Dios y obedece a Dios. Noé demuestra su fe en Dios por su obediencia, y por eso es declarado justo. Hermanos, Dios usa a este hombre justo para advertir a pecadores, para proclamar la gracia de Dios, para proclamar la justicia de Dios. Noé lo demuestra con su obediencia, pero también lo demuestra con su proclamación. Mire que hace en el principio del versículo 6 nos dice que del momento que Dios declara esta justicia hasta que viene el diluvio son 120 años. ¿Y qué hace Noé durante estos 120 años? Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que le guardó a Noé, pregonero de justicia, proclamador de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo a los impíos. Hermanos, Noé, por 120 años, declaró la justicia de Dios. Él obedeció a Dios, haciendo sus obras, pero él también predicó a Dios. ¿Por qué? Porque la misma compasión que Dios tuvo para los que iban a caer en juicio, él lo tuvo. Él tuvo esa compasión. Dios le dijo: yo tengo compasión por mi gente, por la gente. Yo tengo compasión por el pecador. Yo los miro, yo me siento triste y los voy a usar para predicar este mensaje de compasión. Hermanos, déjenme hacer unas preguntas. ¿Cómo miran a ustedes las personas que no conocen a Dios? ¿Cómo miras a una persona que está pecando? ¿Cómo miras a una persona que te ha ofendido? ¿Qué sientes? ¿Sientes enojo? ¿O sientes compasión como Dios lo sentía? ¿Cómo tratas a las personas que fallan? Hermanos, ellos no tienen el Espíritu de Dios que nosotros tenemos. Ellos no tienen ese poder, no pueden conocer las cosas de Dios que nosotros conocemos. Y tenemos que ser como Noé, predicar el mensaje de Dios con compasión, con amor. Es muy fácil condenar, olvidando que nosotros estuvimos ahí una vez. Génesis 6:3 nos dice que por 120 años Noé declaró la justicia de Dios. Construyó esta caja enorme.
Y todo ese tiempo proclamaba la justicia de Dios. ¿Se imaginan cómo le burlaban a Noé, hermano? ¿Qué estás construyendo? Ni siquiera ha llovido. ¿Para qué es esto? ¿Para qué estás construyendo? ¿Dónde lo vas a poner si ni siquiera hay agua? Y hermanos, cuando se cerró la puerta del arca, solo 8 personas habían escuchado. A veces nos desanimamos cuando hablamos y no vemos el resultado. Pero nuestro trabajo, nuestras palabras no pueden salvar a nadie. Simplemente obedecemos, predicamos la justicia de Dios. Es Dios que se encarga de lo demás. Hermanos, el que confía en Dios, el que obedece a Dios, aunque parezca ilógico, aunque parezca inconcebible, imposible, aunque vivamos en un mundo que rechaza a Dios, el que vive en obediencia a Dios, se salvará del juicio de Dios. Pero eso requiere que cedemos nuestro propio poder al poder de Dios. Confiar que sus caminos y sus pensamientos son mayores que el de nosotros. Y eso es difícil, hermanos. No es fácil, porque requiere morirse a ti mismo, a tus propios deseos. Pero el poder de Dios no puede salir hasta que nosotros cedemos nuestro poder. Si hacemos a nuestro poder, no estamos demostrando el poder de Dios. No estamos demostrando fe en Dios. Tenemos que cederle todo a Dios. Y el momento que tú cedas, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ver cómo tu fe se convierte en poder. Todos tenemos que pasar por ese momento de crisis de fe, donde decimos, Señor, te lo entrego a ti y no a mí. Cuando comenzamos este ministerio español, este servicio, hermanos, yo tuve una crisis de fe. Mi trabajo, muchos saben, yo tengo un trabajo tiempo completo fuera, viajo mucho y no miraba cómo yo iba a poder estar teniendo un mensaje y predicando todos los domingos con un trabajo tiempo completo. No lo miraba posible. Hasta que Dios me chancleteó en la cabeza y me dijo, no estás confiando en mi poder. Y en 8 años, hermanos, Dios se ha manifestado cada semana. Y es más, ahora lo que pasa cuando no estoy viajando es cuando más difícil se me hace preparar un sermón. Hermanos, ¿qué es en tu vida que no te permite entregarte a completa obediencia a Dios? ¿Es el temor de que no vas a estar en control? ¿El temor de que se burlen de ti? ¿El temor de lo que no vas a saber qué va a pasar si le das todo a Dios? ¿El temor de que las cosas que haces ahora ya no lo vas a poder hacer? Hermanos, cuando le entregas tu vida a Dios, cuando lo declaras tu Señor y le das todo de ti, tus prioridades cambian. Y tu prioridad se vuelve lo que Dios quiere. Dice, deleítate en el Señor y Él te dará todos los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando te deleitas en el Señor, te deleitas en las cosas de Él y quieres hacer las cosas que agradan a Dios. Tus prioridades cambian y tú quieres hacer más para Dios. Las cosas que hacías antes ya no te hacen falta. Al contrario, anhelas hacer más para Dios. Hermanos, si decimos que confiamos en Dios, pero no nos entregamos completamente a Él. Si decimos que confiamos en Dios, pero no le obedecemos en todo lo que nos dice, aunque no parezca lógico, no demostramos que nuestra fe es genuina. No demostramos que somos verdaderos seguidores de Cristo. Y hermanos, si no obedecemos lo que Dios dice, si no demostramos esa fe, Dios no puede usarnos para cumplir su obra en este mundo. Hermanos, el pasaje de hoy podemos ver la causa del juicio de Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. La causa, hermanos, es la misma que existe hoy. Queda claro que Dios no tolera el pecado. Y la razón por qué no lo tolera es porque el pecado, hermanos, Dios es santo y Él no puede tolerar el pecado. Él es absolutamente justo, absolutamente puro. Él nunca cambia. Y al juzgar el pecado, Él simplemente está actuando en coherencia con su naturaleza santa. Y eso fue la razón que Él borró todo ser viviente de la faz del mundo en esa oportunidad. Pero aún en medio de eso podemos ver su gracia. Permite que los que confían en Él escapen esa destrucción. Y porque es paciente y justo con nosotros. Pero hermanos, llegará el día en que su paciencia terminará. Terminará la era de la gracia y vendrá ese juicio sobre la tierra, donde el mundo será purgado a través de toda maldad cuando regrese Jesús. Y igual como en los tiempos de Noé, estamos viviendo en esa era de gracia. La pregunta es, ¿estás preparado para ese día que regrese Jesús a juzgar al mundo?
Si viene el día de juicio hoy, si Jesús te lleva hoy o regresa hoy, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar sobre el agua o vas a estar pereciendo debajo del agua? Hermano, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Si tú no estás seguro, ¿dónde estarás en ese día de juicio? Hermanos, te damos la oportunidad hoy mismo que vengas y declares a Dios, a Jesús como tu Salvador, y serás salvo del juicio de Dios. Y hermano, tal vez tú has aceptado a Cristo, pero no estás caminando con Dios. Estás caminando en tu propio poder. Cédele ese poder. Hace que el poder de Dios luzca en ti y vas a ver cómo el poder de Dios obra a través de ti. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar este canto. El altar está abierto, hermanos. Como todas las semanas, el altar está abierto. Van a haber personas aquí, si necesita orar. Si has tomado esa decisión de aceptar a Cristo, pasa adelante, entrégaselo a Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, ha sido tan fiel, con mi ser cada día yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú sé que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada día yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Fidelidad sigue
en mi vida ha sido bueno. Oh, mi vida, en mi vida ha sido tan bien. Por mi ser, por cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Amén. Amén, amén. Hermanos, hoy es el primer domingo del mes y hacemos la cena del Señor. Si no tienen una copita, levante la mano que los quieres le pueden pasar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó dos ordenanzas nada más, el bautizo y la cena del Señor. Ambos son símbolos que nos ha dejado Dios. No tienen ningún poder, simplemente es un símbolo de lo que hacemos. La cena del Señor es un recordatorio de lo que nuestro Señor hizo para nosotros. Y si tú eres un creyente, es la única condición, igual como el bautizo, la única condición para compartir la cena del Señor es que hayas puesto al Señor a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero dice la palabra, hermanos, que tenemos que prepararnos para tomar esta cena del Señor. Tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Y qué tipo de preparación es? Es examinar nuestros corazones y buscar qué es eso que me está estorbando mi relación con Dios y entregárselo a Él. Hermanos, el propósito de la cena del Señor no es para excluir a nadie. Yo te aseguro que si tú vienes aquí con algo en tu corazón, ya sabías antes de que llegues aquí que tienes un problema que te está estorbando. Mientras esté orando, va a ser la oportunidad para entregárselo a Dios. Y si no se lo entregas a Dios, hermanos, si prefieres pasar la cena del Señor y no entregárselo a Dios, no estás confiando en el poder de Dios para solucionar ese problema. Quieres solucionarlo en tu propio poder. Así que voy a orar, hermanos, examinemos nuestros corazones mientras oro, después tomaremos la cena del Señor. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, por salvarnos del juicio del pecado. Gracias por ponernos en esa arca de seguridad y elevarnos encima de la destrucción y la devastación del juicio, no por nuestra propia obra, no porque lo merecemos, sino por nuestra fe en la obra del Señor Jesús en la cruz, que ahora recordamos, Padre. Recordamos esa muerte, de ese cuerpo que fue torturado, esa sangre que fue derramada, Señor, esa sangre que derramaste, que nosotros merecíamos derramar. Fuiste molido por nuestras iniquidades. Gracias, Padre, te recordamos eso. Te entregamos, Padre, todo aquello en nuestras vidas, todo aquello, Padre, que está estorbando nuestra relación contigo. Tómalo, Padre, te lo entregamos y te pedimos, Señor, que podamos vivir una vida caminando dignos de la obra que tú hiciste para nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas copitas tienen una parte de abajo, lo quitan de abajo. Les recomiendo que lo quiten de abajo y dejan que caiga, y después la parte de arriba. Y vamos a leer en 1 Corintios 11, del versículo 23, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen y beban la copa del Señor. Hermanos, otra cosa que hacemos cuando tenemos la cena del Señor, en las primeras iglesias, cada que se reunían tenían la cena del Señor, y era al final, y era un convivio, porque la cena del Señor también refleja nuestra comunión, que estamos juntos. Así que cuando hacemos la cena del Señor tenemos unos sándwiches allá afuera. Por favor, no se vayan, hermanos, este es el tiempo de comunión, de conocernos. Busquen una mesa donde no conocen personas, háblense, platiquen.
Ese es el tiempo ahora que vamos a tener después de la alabanza. Pero vamos a terminar alabando al Señor y nos vemos afuera. No se vayan, ya les di a los lucieres que cierren las puertas, así que no pueden salir.